Está grabando. Ya. Entonces partimos del inicio. Ya. Entonces, estimados alumnos, sean todos bienvenidos al tema 7, entonces, la continuación del tema 7, que es latches y flip-flops. ¿Ya? Lo que vimos en la clase anterior, entonces, fue este nuevo concepto de dispositivo, ¿ya? De sistemas digitales, que a diferencia de los sistemas combinacionales que vimos anteriormente, estos tienen una capacidad especial que es de almacenar memoria, ¿ya? Almacenar un estado, ¿ya? El primer tipo de dispositivos que vimos con esta característica, ¿ya? Le llamamos los latches, ¿ya? Que del inglés significa pestillo. Entonces vemos que un latch, ¿ya? Tiene las características siguientes, tiene en este caso dos entradas, R y S, y tiene una salida Q, y el complemento de esta salida como no Q o Q complemento, ¿ya? Vemos que utilizando compuertas lógicas de esta forma, anidadas, ¿ya? Donde la salida de una compuerta es la entrada de la otra, y a su vez la salida de esta es la entrada de la primera, podemos tener un sistema que tiene un sistema llamado biestable, ¿ya? Ahí, biestable, que significa que tiene dos estados estables. Entonces estos dos estados estables se pueden seleccionar con estas entradas R y S, ¿ya? Si activamos la entrada R, entonces vamos a ir a un estado estable, por ejemplo, que la salida Q sea igual a 0, ¿ya? Luego podemos volver a un estado, o sea, a una entrada neutra, donde la salida Q va a mantenerse en 0. Y si queremos ahora cambiar al otro estado estable, ¿ya? Podemos activar la entrada S momentáneamente, en cuyo caso entonces Q va a ser salida igual a 1, ¿ya? Y después volver a la entrada neutra y Q se va a mantener en 1. Así que este sistema decimos que tiene memoria porque estas entradas para cambiar de estado se aplican solamente momentáneamente, ¿ya? Y el sistema recuerda cuál fue la última entrada que se activó y retiene esa salida correspondiente, ¿ya? Según la última entrada que se activó. Entonces, bueno, vimos que habían los latch se podían generar con compuertas NOR, ¿ya? O compuertas NOT OR, o sea, perdón, compuertas NAND. En este caso tenemos NOR, perdón, o en vez de negar a la salida, estamos negando la entrada, y nosotros por De Morgan sabemos que esto es equivalente a una compuerta NAND, ¿ya? Pero aquí, como se observa, es una NOT OR. En fin, lo único que cambia entre uno y el otro es que una se activa con una entrada en alto y la otra se activa con una entrada en bajo, ¿ya? Así que esa entrada neutra que hace que el sistema no cambie, en el caso de la activa en alto significa que la entrada neutra es baja, y en el otro caso es al revés, la entrada neutra sería en alto, ¿ya? Ok, entonces, bueno, vimos la dinámica cuando activamos la entrada S, que significa set. Entonces hacemos que la salida se vuelva un 1, ¿ya? Después volvemos a la salida neutra, o sea, la entrada neutra, donde las dos entradas son 0. La salida se mantiene en 1. Y luego aplicamos un reset, ¿ya? Activamos la entrada R, y ahora la salida vuelve a ser 0. Perdón, vuelve a ser 0. Y después se vuelve a 0, 0, la entrada neutra, y la salida se mantiene en 0. Entonces vimos que, bueno, y el sistema con activo en bajo es lo contrario en términos de las entradas. Las salidas, el reset sigue siendo entonces, hace que la salida sea 0, y el set sigue haciendo que la salida sea 1, ¿ya? Lo único que cambia aquí, si se fijan, si ponen atención, es que ahora el reset está abajo y el set está arriba, mientras que en el primer caso, este es el de las compuertas NOT OR, ya donde se niega al principio y después viene la compuerta OR, mientras que en la NOR, donde está la compuerta OR primero y se niega o se complementa a la salida, el reset está arriba y el set está abajo. Ahí para que no hayan confusiones. Ok, entonces vimos que había una tabla de verdad asociada a este latch. Entonces, donde tenemos, este es el caso de que se activa con nivel alto, ¿ya? Cuando las entradas son 0, 0, entonces la salida Q
se mantiene igual a la anterior salida Q, ¿ya? O sea, no hay cambio, el NC significa no hay cambio, ¿ya? Si dejamos un 0 en el set y un 1 en el reset, entonces estamos forzando de que la salida Q sea igual a 0. Si aplicamos un 1 en set y un 0 en reset, entonces estamos forzando que la salida Q sea un 1, ¿ya? Y si aplicamos dos unos en la entrada, ya ese es un estado no válido. ¿Por qué no es válido? Porque vamos a ver entonces en el diagrama de compuertas lógicas anterior, esto que está acá, que vamos a tener el estado en que vamos a tener dos unos a la salida, ¿ya? Si aplicamos dos unos a la entrada. El problema de eso es que al haber dos unos a la salida ya no se cumple de que uno es el complemento del otro, ¿ya? Porque en los tres casos anteriores siempre teníamos que uno era el complemento del otro, ¿ya? Si tenemos Q es 0, no Q es 1. Si tenemos Q es 1, no Q es 0, ¿ya? Y si no hay cambio, bueno, uno sigue siendo el complemento del otro. Eso. Entonces, esos son los latch, ¿ya? Vimos que hay un dispositivo, un módulo que incluye latches en un circuito integrado, ¿ya? En este caso son 4 en uno. Después vimos una extensión del latch que es las compuertas de habilitación. Estas compuertas de habilitación entonces interponen entre las entradas S y R, ¿ya? Y el latch que habíamos visto anteriormente. Son compuertas entonces AND o NAND en este caso, por un tema práctico se complementa la salida, ¿ya? Pero el hecho es que entonces una compuerta AND y otra compuerta AND, ¿ya? Y hay una tercera línea entonces que aparece que es la línea de habilitación. Esta línea de habilitación va a multiplicar eh, las entradas S y las entradas R, ¿ya? Entonces si aquí en la línea de habilitación aplicamos un 0, ese 0 se multiplica por lo que sea que venga desde S y lo que sea que venga desde R. Así que aquí a la salida, si basta que uno, recordemos las compuertas antes, basta que uno sea 0 para que la salida sea 0. En este caso, como está complementado, va a ser la salida 1, ¿ya? Y como las entradas 1 y 1 son las entradas neutras, ¿ya? O para este tipo de latch, entonces el sistema va a quedar sin ningún cambio. No va a haber cambio, independiente de cuál sea la entrada S y R, si es que la entrada de habilitación es 0, ¿ya? Entonces, esto nos permite tener este sistema, de alguna forma, ser indiferente, que el módulo sea indiferente a las entradas S y R cuando nos convenga, ¿ya? Cuando la línea de habilitación esté 0, entonces no va a haber cambio. Y este es el mismo caso que sucedía cuando nosotros aplicábamos un 1 y un 1, ya en el latch anterior que no tenía esta primera etapa, ¿ya? Tenemos este caso de la salida que no va a cambiar. Ok, entonces vimos un ejemplo de un cronograma, ¿ya? Donde entradas S y R alternaban constantemente y tenemos la entrada enable de habilitación que está en 0 o está en 1. Entonces lo primero que interesa acá es que solamente se van a generar cambios cuando la entrada enable está en alto, ¿ya? Así que aquí se ilumina, se marca, se destaca, mejor dicho, las salidas enable en alto y aquí es solamente donde van a haber cambios. Y ahora observamos entonces, por ejemplo, aquí tenemos un set, ¿ya? 1 y un reset 0, así que aquí vamos entonces a tener un set a la salida, un 1 a la salida, pero al final, en la última colita, vamos a tener entonces que se vuelve a 0, 0, y 0, 0 recordemos entonces que no genera ningún cambio, así que se va a mantener el 1, el set a la salida, ¿ya? Luego, cuando la entrada de habilitación se deshabilita, no significa que cambien las salidas Q o no Q, se mantienen, ¿ya? Así que si antes de deshabilitar esto estaba en 1, se mantiene en 1. Luego habilitamos de nuevo y en este caso al habilitar vemos que teníamos un reset, alcanzamos a agarrar una colita del reset, así que el sistema se va a 0, luego se mantiene en 0, 0, por lo tanto no hay cambios en la entrada, o sea en la salida, y ese 0 se mantiene, después se deshabilita, y el 0 se mantiene, ¿ya? Y así. Así que bueno, estos cronogramas, ustedes saben, son clásicas preguntas
esta asignatura, así que tienen que asegurarse de entender bien esto, ¿ya? Ok, entonces una variación del caso anterior es el del latch SR porque tiene, a este se le llama el latch SR porque tiene entradas S y R, ¿ya? Es el latch tipo D, ¿ya? Y el latch tipo D, entonces, toma una de las entradas, ¿ya? Y complementa esa entrada, y esa se la asigna al reset, ¿ya? Y la entrada directa se la asigna al set. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque vemos que en el caso anterior hay una redundancia. O sea, si nosotros tenemos S y R igual a 0, no vamos a tener ningún cambio en Q, ¿ya? Y lo mismo sucede si enable, si la línea de habilitación está en 0, tampoco vamos a tener cambio en Q. Así que de alguna forma hay como una redundancia en entradas donde dos combinaciones hacen que no hayan cambios a la salida, ¿ya? Así que, y en los otros casos, si queremos un set, sabemos que uno es el complemento del otro, o si queremos un reset, sabemos que este reset es el complemento del set. Así que aprovechando eso, mejor utilizamos la línea enable, ¿ya? Solamente para dejar el latch en el estado neutro, en el estado en que no hay cambio. Así que si queremos que no haya cambio, simplemente deshabilitamos el latch. En la línea enable la llevamos a 0. Y el set y el reset ahora lo definimos con una sola línea D, donde una es el complemento de la otra, ¿ya? Así que un poco se hace economía de líneas y ahora tenemos dos líneas y hacemos lo mismo que hacíamos con el flip-flop SR, ¿ya? Y además esto asegura de que nunca hayan dos entradas y dos unos en la entrada, ¿ya? Entonces, como no hay, porque uno siempre es el complemento del otro, entonces nunca pueden haber dos unos simultáneos. Ok. Y ahí entonces eh, este flip-flop con esta nueva extensión, ¿ya? Este complemento se le llama el flip-flop tipo D. Y D porque viene de la palabra data, ¿ya? Y data porque es una forma de almacenar un dato, en este caso un bit, ¿ya? Donde nosotros agregamos el bit aquí en la entrada D. Y si queremos retener el bit, entonces mientras o antes de ingresar el bit, habilitamos el latch en este caso, agregamos el bit, ya ese bit va a quedar registrado en la salida Q, y si queremos que ese bit se mantenga entrabado o enclavado en el flip-flop, entonces ahora deshabilitamos dale con el flip-flop, deshabilitamos el latch, perdón, y el bit va a quedar almacenado, ¿ya? Entonces es una forma de almacenar un bit, ¿ya? Por eso se llama el flip-flop o el latch tipo D. Ok, ese es el diagrama entonces esquemático de todo esto, ¿ya? Ok, ya, entonces avanzando un poco, ahí tenemos la tabla de verdad entonces de este flip-flop o latch tipo D, latch, donde si tenemos un 0 de entrada, la salida va a ser 0, y si tenemos un 1 de entrada en la entrada D, la salida va a ser 1, ¿ya? Así que aquí es relativamente sencillo porque la salida Q va a seguir la salida D, ¿no? A la entrada D. Eso mientras esté habilitado, ¿ya? Si no está habilitado, ¿ya? Si la entrada entonces de habilitación es 0, la salida Q va a ser igual a la anterior, ¿ya? Y da lo mismo cuál sea la entrada D, ¿ya? Porque esa entrada D no va a pasar a la salida Q, ¿ya? Se va a ignorar, no hay cambio. Ok, entonces otro cronograma, ahí ustedes lo pueden ver con calma, ¿ya? Pero en general entonces, ¿dónde está la línea habilitada? Es donde se considera, y donde está deshabilitado, en este caso se está marcando donde está deshabilitado, entonces no se genera ningún cambio a la salida, ¿ya? Aquí se ve básicamente que no hay ningún cambio, pese a que la entrada D alterna, ya si se fijan la entrada D aquí está alternando, pero como está deshabilitado, entonces no se generan los cambios a la salida. Ok, y ahora pasamos al flip-flop, o la vez pasada pasamos al flip-flop, donde entonces vimos que el flip-flop es lo mismo que un latch, solo que en vez de utilizar una línea de habilitación, lo que vamos a utilizar es una línea de reloj. Y la línea de reloj se diferencia de la línea de habilitación en que genera un enable o habilita al dispositivo solamente en los cambios, ¿ya? De estado en la línea, ¿ya? O sea, cuando pasamos de 0 a 1, o de nivel bajo a nivel alto, o cuando pasamos de nivel alto a nivel bajo, ¿ya? Solamente en los cantos o en los flancos, que se llama, ¿ya? De las señales es cuando
en este caso el flip-flop, va a cambiar o actualizar su estado, ¿ya? Así que en general todo el tiempo el flip-flop va a estar deshabilitado y solamente cuando haya un flanco, así un cambio de estado en la señal de reloj, es cuando se va a actualizar. Y actualizar significa que va a tomar la entrada y la va a replicar a la salida, ¿ya? Entonces tenemos flip-flops que se activan con flancos positivos, ya cuando la señal pasa de un 0 a un 1 o de un nivel bajo a un nivel alto. En ese caso el diagrama se va a mostrar como una flechita, si se fijan, aquí en la entrada es como una flecha junto con la línea. Y si se activa al revés, con el flanco negativo, es cuando pasa del nivel alto al nivel bajo. Y en el diagrama es la misma flecha, solo que tiene un circulito a la entrada, ¿ya? Y en general, en todos los diagramas esquemáticos que ustedes vayan a ver, sea aquí circuitos digitales o otros circuitos integrados, cuando vean entonces esta flechita, ya significa que esta línea es de reloj, ¿ya? Ahí más adelante van a ver microprocesadores, microcontroladores, etcétera. Otros dispositivos, muchos de ellos sincrónicos, entonces van a necesitar una línea de reloj. Y la línea de reloj en general va a decir clock, ya CLK, pero además de eso debería indicar esta flechita. Eso significa que es una señal que se activa con flancos y no con estados, ya no con un estado alto o un estado bajo, sino que con el flanco. Ok, entonces un flip-flop y un latch es básicamente lo mismo, solo que cambian en esta línea de habilitación, ¿ya? Así que tenemos, así como teníamos un latch tipo D, ahora tenemos un flip-flop tipo D, ¿ya? Y la tabla de verdad es muy similar, entonces, es igual que la del latch del tipo D, ¿ya? Si tenemos una entrada 1, la salida va a ser 1, con el flanco, en este caso un flanco positivo, ¿ya? Se indica entonces una flechita hacia arriba, significa que cuando pasamos de un estado bajo a un estado alto se genera el cambio, ¿ya? Y si tenemos una entrada 0, la salida va a ser 0 también cuando pasamos de bajo a alto, ya en el flanco positivo. Y si el flip-flop se activase al revés con un flanco negativo, es lo mismo, solamente que la flechita ahora va hacia abajo, lo que indica que es de un estado alto a un estado bajo en la línea del reloj, la línea de clock, ¿ya? Ok. Y ahí quedamos, hasta la clase anterior, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, vamos a ver el otro tipo de flip-flop. Bueno, este flip-flop que vamos a ver a continuación se llama el flip-flop tipo JK, ¿ya? Y en realidad es un poco la analogía del flip-flop SR que vimos anteriormente, ¿ya? Solo que tiene una extensión, ¿ya? Entonces el flip-flop JK que vamos a ver a continuación es en realidad lo que podría haber sido un flip-flop SR, ¿ya? Solo que no es un flip-flop SR o no se le llamó nunca SR porque difiere del latch SR en el último estado, ¿ya? Y eso es lo que hace este flip-flop más interesante. Entonces, en resumen, un flip-flop JK es igual que un SR. Si se fijan, aquí tenemos la tabla de verdad. Tenemos el estado donde la entrada J y la entrada K equivalen a la S y a la R. Ya son 0, 0. Aquí, recordemos, ya no se activa la habilitación, no es con un 0 con un 1, sino que es con un flanco de subida, un flanco de bajada. Aquí tenemos con un flanco de subida, ¿ya? Entonces no hay cambio, ¿ya? Si tenemos entrada 0, 0, la salida Q va a ser igual a la salida Q anterior, ¿ya? No hay cambio. Si tenemos entonces 0, 1, ¿ya? Imagínense SR, aquí entonces el K equivale al reset, ¿ya? Lo que estamos haciendo entonces es aplicar un reset, por lo tanto estamos forzando que la salida Q sea igual a 0, ¿ya? Y si tenemos entonces una entrada 1, 0, ¿ya? Entonces la J equivale al set, ¿ya? Y aquí entonces estamos forzando que la salida sea un 1, ¿ya? Y ahora viene lo distinto, si tenemos entradas 1-1, que en el caso del latch SR estaba prohibida, ahora vamos a tener un estado nuevo que se llama la basculación, ¿ya? Toggle se dice en inglés, ¿ya? Entonces el estado de toggle o el estado de basculación va a hacer que la salida Q alterne a la salida Q complemento, ¿ya? Entonces, si teníamos, antes de aplicar el 1-1, o si mejor dicho, antes de generar el flanco de subida, teníamos que Q era igual a 0, al aplicar en la entrada un 1-1, y aplicamos entonces el flanco, ahora del 0 va a pasar al 1, ¿ya?
Y si mantenemos la entrada 1, 1 y viene el segundo flanco de subida, ese 1 va a volver a ser 0 después, ¿ya? Así que dejando la entrada en 1, 1 y solamente aplicando pulsos en la señal de reloj, podemos hacer que la salida esté constantemente alternando de 0 a 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, ¿ya? Sin cambiar la entrada se mantiene todo el rato igual, ¿ya? Y como el 1, 1, entonces el modo de basculación, la salida va a estar constantemente alternando, ¿ya? No así, entonces, si tenemos 0, 0, en cuyo caso la salida se va a mantener constante, ¿ya? Independiente cuál sea, si haya sido la salida original un 0 o un 1, se va a mantener esa salida si es que tenemos el 0, 0, o si aplicamos un 0, 1, en cuyo caso se va a mantener todo el rato en 0, independiente cuál era la salida anterior, ¿ya? Q0 puede haber sido 0, puede haber sido 1, nosotros aplicamos un 0, 1, todo el rato vamos a tener un 0 a la salida, ¿ya? O si aplicamos 1, 0, todo el rato vamos a tener un 1 a la salida, ¿ya? Y si tenemos un 1, 1, entonces vamos a tener una alternación a la salida constante, ¿ya? Y eso entonces es el famoso flip-flop tipo JK, ¿ya? Así que en otras palabras, es en realidad el SR que conocemos, solo que el último estado que antes era prohibido, ahora está habilitado para que haya una alternancia constante a la salida, ¿ya? Constante me refiero en la medida de que hayan pulsos de reloj, ¿ya? Ok. Entonces aquí hay un ejemplo de cronograma. Entonces aquí es donde hay que concentrarse un poco, como siempre, ¿ya? Ahora, entonces la dificultad es que ya no nos vamos a fijar solamente en el estado de la señal de reloj, sino que en el flanco, ¿ya? Cuando se genera el cambio, en este caso el flanco de subida, ya si se fijan, porque no hay un circulito, ¿ya? Por lo tanto son flancos positivos de subida. Por lo tanto son en esas líneas donde nosotros vamos a generar las actualizaciones de los estados del flip-flop, ¿ya? Y luego tenemos entonces las entradas J y K, ¿ya? Entonces no, bueno, y tenemos que saber cuál es el Q inicial, ¿ya? ¿Cuál es el Q inicial para poder hacer la simulación? Entonces ahí, bueno, dice precisamente, observe que es un flanco de subida, etc. Ya, vamos a suponer que es 0, creo que es 0, antes de que aparezca el resultado. Entonces, cuando veamos el primer flanco de subida, vemos que J es 1 y K es 0, ¿ya? Entonces, al ser J1 y K es 0, entonces lo que estamos haciendo es, recordemos que el J viene a ser la S y el K viene a ser el R, así que estamos aplicando un set, ¿ya? Así que al aplicar un set tenemos que Q en este instante va a ser 1, ¿ya? Y se va a mantener siendo 1 hasta el siguiente cambio de flanco de subida, ¿ya? Luego vamos a tener que J es 1 y K es 1, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar en el modo basculación, y si Q era 1, ahora va a pasar a ser 0, porque estamos cambiando de estado haciendo el Q complemento, ¿ya? Pasa a ser 0. Luego tenemos en el tercer flanco un 1 y un 0, ¿ya? De nuevo estamos forzando un 1, de nuevo lo dejamos en 1. Y en el último tenemos un 0 y un 0, y ahí se mantiene igual, ¿ya? Así que ahí nos queda, ¿ya? Entonces, de nuevo, primer flanco, 1, 0, estamos forzando un 1, estamos forzando un set, ¿ya? Hasta el siguiente flanco, tenemos 1, 1, donde estamos llamando el modo de basculación, por lo tanto, si lo anterior era un 1, ahora pasamos a un 0. Tercer flanco, tenemos 1, 0, estamos nuevamente forzando un set, ¿ya? Pasamos a 1. Y en el cuarto flanco tenemos 0, 0, donde entonces no hay cambio y se mantiene el 1, y ahí termina entonces la salida, ¿ya? Y ahí entonces termina el ejercicio o el ejemplo del cronograma con el flip-flop tipo JK. Ok. Entonces dice, un flip-flop tipo D no tiene un modo de basculación, ¿ya? O sea, tenemos flip-flop tipo D, no tiene modo de basculación en realidad porque al ser tipo D, entonces las entradas J y K en realidad están conectadas a través de una compuerta inversora a la entrada D. O sea, el J siempre va a ser distinto al D, por lo tanto nunca vamos a tener la instancia donde haya un 1-1, ¿ya? Pero dice acá, pero se puede bascular su modo de conmutación conectando el
Q complemento a la entrada D, ¿ya? O sea, ahora el D no va a ser una entrada en realidad, sino que va a estar conectada la salida a la entrada D. Y ahora la única entrada que tenemos de este dispositivo, ¿ya? Es la señal de reloj, ¿ya? Entonces la señal de reloj, si se activa solamente con flancos de subida, supongamos que D en algún momento va a ser la entrada, o mejor dicho, partamos de que si Q en algún momento la salida es un 1, ese 1 entonces va a entrar como D, se genera un flanco de subida, y luego ese D se copia la salida Q, y Q entonces se complementa la salida no Q, ¿ya? Por lo tanto ahora Q si antes era 1, ahora va a pasar a ser 0. Y luego se alimenta ese 0, y nuevamente se va a alternar, y así vamos a estar todo el rato entonces alternando la salida Q entre 0 y 1, ¿ya? Dependiendo de la señal de reloj clock, ¿ya? Aquí me imagino que hay bueno, aquí está la explicación, pero debe haber un cronograma por ahí. No, no había un cronograma. A ver. No. Pero eso, ¿ya? Entonces, la salida Q entra, al entrar esa salida, o sea, esa entrada ahora se copia en Q, y al estar en Q, entonces, en Q complemento es el valor complementario, por lo tanto, ese valor complementario ahora entra de nuevo y así está entonces constantemente alternando. Y si se fija, entonces ya no tenemos dos entradas, sino que tenemos solamente una entrada clock que logra ese efecto de basculación. Todo este ejemplo hace referencia al cómo lograr el efecto de basculación con un flip-flop tipo D. Eso es todo, ¿ya? No significa que los flip-flops tipo D solamente tengan una entrada, para nada. Un flip-flop tipo D es igual que un latch tipo D, que tiene dos entradas, la entrada D y en este caso la entrada del reloj, ¿ya? Y funciona igual que un latch tipo D, solamente que con los flancos en vez de con las señales de habilitación, ¿ya? Y en el caso particular que ustedes quieran con un flip-flop tipo D, si por algún motivo en el futuro ustedes se encuentran, tienen en su kit de herramientas solamente un flip-flop tipo D y necesitan hacer un sistema que esté constantemente basculando, entonces ahí pueden hacer este, esta conexión de esta forma y ahí vamos a tener ese sistema, ¿ya? Lo único interesante es que como el clock, o sea, la actualización de estados del flip-flop va a suceder con los flancos de subida únicamente. Entonces vamos a tener que, aquí tenemos una señal o sea, cuadrada que está ingresando al clock y a la salida también vamos a tener una señal cuadrada, pero como solamente son los flancos de subida los que cambian el estado, la frecuencia de la señal de salida va a ser la mitad de la frecuencia de la señal de entrada, ¿ya? Eso es importante porque es una aplicación que vamos a ver a continuación. Así que si nosotros tenemos una señal de clock, por ejemplo, de 1 MHz, entrando la señal de Q a la salida va a ser de 500 kHz, ya va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque solamente de esa señal cuadrada de entrada vamos a tomar solamente los flancos positivos, ¿ya? Que van a actualizar al flip-flop. Ok. Dice, otro tipo de flip-flop que conviene mencionar es el flip-flop tipo T, ¿ya? Al igual que el flip-flop tipo D tiene solo una entrada de excitación, ¿ya? Sin embargo, difiere del anterior en su comportamiento de transición. Entonces, de nuevo, bueno, lo mismo de siempre que la entrada con circulito es flanco de bajada, sin circulito es flanco de subida. Y la entrada T entonces genera cambios o no cambios. Eso es todo, ¿ya? De alguna forma, vamos a ver más adelante que los flip-flops van a tener otras entradas, una arriba y una abajo, ¿ya? Que es algo así como un set y un reset, ¿ya? O sea, forzar la salida a 0 o en 1, pero de forma asincrónica, o sea, de una forma en que en el instante en que me llega la línea a este set, ¿ya? Que en realidad no se va a llamar set, para diferenciarlo de los latch, se va a llamar, ¿cómo se llama? El reset no se llama reset, se llama clear, vamos a ver más adelante, y el set asincrónico se llama, ya se me olvidó, lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, pero la gracia es esa, que uno puede fijar un 1 o un 0 en la salida de forma asincrónica. O sea que en el segundo que yo defino esa entrada, inmediatamente, independiente de la señal de reloj, vamos a tener un 0 o un 1 a la salida, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque el flip-flop tipo T, con sus entradas de acá, sus entradas sincrónicas, por así decirlo, en este caso la entrada T,
Lo único que nos va a decir es si es que el flip-flop tipo T alterna o no alterna, o bascula o no bascula, ¿ya? Entonces la tabla de verdad del flip-flop tipo T es esta. Si la entrada T es 1, entonces la salida Q va a ser igual a no Q, o sea, vamos a estar constantemente cambiando, ¿ya? Y si la entrada T es 0, entonces la salida T, o sea, la salida Q va a ser igual, no hay cambio, ¿ya? Pero no tenemos entonces una forma sincrónica de definir que la salida sea 0 o que la salida sea 1, ¿ya? Como en el caso del flip-flop tipo JK. Solamente podemos definir que la salida a un inicio, por ejemplo, va a ser un 0 o un 1 con estas entradas asincrónicas que vamos a ver, como les decía, a continuación, ¿ya? Eso, ¿ya? Así que ese sería entonces todo el conjunto de flip-flops y de latch hasta ahora. Aquí está entonces estas entradas asincrónicas, ¿ya? Las entradas sincrónicas se transfieren entonces durante el flanco de disparo, ya sea el flip-flop tipo JK, ¿ya? O el flip-flop tipo D. Esas entradas JK o la entrada D va a generar un cambio de estado solamente cuando se genere el flanco respectivo en la línea de reloj, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los flip-flop tienen otras entradas que son asíncronas, ¿ya? O asincrónicas, como quieran decir, ¿ya? Que son estas dos que les decía arriba y abajo, ¿ya? Lo cual quiere decir que ellas afectan a la salida independientemente del reloj. O sea, si yo aquí activo entonces un preset, creo que era, claro, preset es el nombre del set, ¿ya? Preset, la señal de preset significa que yo esfuerzo un 1 a la salida inmediatamente, ¿ya? Apenas yo aplique la entrada preset, entonces aparece inmediatamente un 1, sin tener que esperar a que aparezca la señal de reloj. Y la señal clear, entonces si yo activo la señal clear, inmediatamente aparece un 0 sin tener que esperar la señal de reloj, ¿ya? Entonces, dos de tales entradas se etiquetan comúnmente como preset, ¿ya? Pre o inicialización, y clear, CLR, como borrado, ¿ya? En realidad son dos nombres alternativos que uno podría darle al set y al reset, ¿ya? Solo que set y reset son nombres de entradas sincrónicas o síncronas, y preset y clear son el nombre de las entradas asíncronas, ¿ya? Como para diferenciarlos el uno del otro. Entonces, un flip-flop JK con un preset y un clear activas en bajo, ¿ya? Significa que cuando yo genero un 0 es cuando estoy definiendo un preset, ¿ya? Y normalmente esta entrada debería tener un 1, ¿ya? Lo mismo el clear y el preset deberían estar constantemente conectados a una señal en alto, en 1, y si es que yo quiero efectivamente generar entonces el preset, entonces tengo que aplicar momentáneamente un 0, ¿ya? Porque se activan en baja. Entonces ahora ya tenemos, si se fijan, más entradas que nos hace un poco más complejo hacer un cronograma, como vemos a continuación. Entonces, bueno, aquí a ver, un segundito, vamos al logo E y E, lo vamos a mandar para atrás, back. Entonces tenemos la entrada preset asincrónica, clear asincrónica, J asincrónica, K asincrónica y la línea de reloj, ¿ya? Y la salida Q. ¿Ya? Aquí no ponemos no Q porque en realidad no Q es el complemento de Q, así que no tiene mucho misterio. Pero entonces, como vemos en este cronograma, ya tenemos 5 líneas de entrada que tenemos que estar bien pendientes de, de observar para no cometer errores. Entonces, nos fijamos, quizás tenemos que observar en general las líneas set y preset, ya que estén en 1. En ese caso, si están en 1, están, por así decirlo, desactivadas, así que podemos ignorarlas momentáneamente y solamente observar entonces la entrada JK. Entonces, estando set y preset, eh, esto, perdón, es, no set, clear, quiero decir. Estando en alto, observamos JK, J es 1, K es 0, por lo tanto lo que estamos haciendo es fijar un set, ¿ya? Al fijar un set, entonces estamos forzando que Q sea igual a 1. Yo creo que ahora lo vamos a hacer al revés, vamos a mostrar la solución, ¿ya? Y de ahí lo comentamos. Ya. Entonces tenemos J1, K0,
estamos forzando un set, como dice acá, por lo tanto forzamos que Q sea igual a 1. Solamente observamos o generamos la actualización de los estados en el canto de subida, recuerdo, ya, porque no hay un circulito. Luego, bueno, cambiamos, vemos el siguiente flanco de subida en el clock y vemos que J y K son 1 y 1. Y nosotros sabemos que ahí estamos en el modo de basculación. Por lo tanto, si la salida era un 1, ahora la salida pasa a ser un 0. ¿Ya? Ahora, normalmente pasaríamos a ver el tercer flanco de subida, pero observamos que entre medio hay un preset. ¿Ya? Aquí dice set, pero en realidad es preset. Yo creo que lo voy a cambiar para que no se confunda. Pre, ah, perdón. Oh, ahí sí. Preset. Lo vamos a cambiar un poquito. ¿Ya? En realidad se entiende que es lo mismo, pero clear. Ahí sí. Ya. Entonces estábamos acá. Entre medio entonces hay un preset que significa que estamos forzando asincrónicamente que la señal de salida sea un 1. ¿Ya? Así que entre medio de los dos flancos se genera el preset, el flanco, la salida Q entonces pasa en ese instante a ser un 1. ¿Ya? Y luego tenemos entonces el tercer flanco de subida en la señal de reloj. ¿Ya? Y en este caso, entonces, ¿qué tenemos de entrada JK? J un 1, K un 0, por lo tanto estamos forzando un 1. ¿Ya? Así que antes ya era 1 y ahora se mantiene en 1. ¿Ya? Hasta el cuarto flanco de subida que tenemos acá. Y en este caso J tenemos un 0 y K un 1, así que ahora es al revés. Estamos forzando un reset. Y ese reset entonces hace que nuestra señal de Q pase a ser 0. ¿Ya? Se mantiene en 0 hasta el quinto flanco de subida. Observamos J y K. J es 1, K es 1, por lo tanto tenemos basculación. Si teníamos un 0, pasamos a un 1. ¿Ya? Se mantiene en 1. Nuevamente observamos ahora que hay un clear, ¿ya? Asincrónico. Clear significa que forzamos un 0. ¿Ya? Así que si estaba en 1, se vuelve 0 asincrónicamente. Si hubiese estado en 0, se mantiene en 0. ¿Ya? Pero estaba en 1, así que pasa a ser 0. Hasta entonces el último flanco de subida. ¿Ya? Aquí dice latch. Latch es en el fondo no hacer nada, es como retener la información o que no haya cambio. ¿Ya? Y eso es porque J es 0 y K es 0. ¿Ya? El modo de no cambio es el modo latch, que también se le llama. Entonces, 0, 0, no hay cambio. Entonces, si la salida era 0, se mantiene en 0. ¿Ya? Y ahí entonces termina el cronograma de este flip-flop JK, ahora con entradas asincrónicas, ¿ya? Preset y clear, y entradas sincrónicas J y K. ¿Ya? Así que, como ven, hay harto aquí material para preguntar, por lo tanto ustedes tienen que tomar harta atención, asegurarse de entender bien lo que está sucediendo acá. ¿Ya? Y eso. Ok. Entonces ahora podemos hablar de algunas características también de los flip-flops, ¿ya? O de los componentes sincrónicos en general, que son estos retardos, ¿ya? El retardo, entonces, de propagación se especifica como el tiempo requerido para que se produzca un cambio a la salida una vez que se haya aplicado el cambio en la entrada, ¿ya? Se mide entre el 50% del nivel de señal de reloj hasta el 50% del nivel de la transición de salida. O sea, nosotros vamos a tener un flip-flop y vamos a aplicar el canto de subida, ¿ya? En la señal de clock. Pero la actualización del estado interno del flip-flop no va a suceder hasta después de un tiempo, ¿ya? Porque como son componentes discretos, finalmente son transistores lo que hay adentro. ¿Ya? Esos transistores a su vez forman compuertas, pero en la realidad son transistores que tienen tiempos de transición. Todo esto sumado nos va a generar entonces este retardo de propagación, que es lo que se transmite, se demora entonces entre la señal de reloj en la entrada o el estímulo de entrada y finalmente la salida. ¿Ya? Y como dice, se mide entre el 50% del nivel, ¿ya? De la transición hasta el 50% del nivel de la salida. Eso entonces se le llama el PT, T entonces, o sea, el TP quiero decir,
P entonces por propagation, ¿ya? Y el LH quiere decir desde el low to high, ¿ya? Desde el nivel bajo al nivel alto, low to high. Low to high, como dice. También podemos medir entonces el tiempo de propagación de high to low, ¿ya? Que es lo mismo entonces cuando se genera, aquí recordemos que el flip-flop en este caso, en este ejemplo, se activa con nivel alto, ¿ya? Así que siempre va a ser cuando pase del nivel bajo al alto en el clock, pero ahora medimos el otro tiempo que es cuando vaya la salida de un nivel alto a un nivel bajo. Entonces, ¿por qué se miden dos tiempos separados? Porque podría ser que se demore menos en ir de bajo a alto que de alto a bajo, ¿ya? La salida, la salida. Entonces, al final, que bueno, ¿qué nos interesa a nosotros como diseñadores finalmente? Es el tiempo más largo de los dos, ¿ya? Si uno, por ejemplo, se demora, no sé, 1,5 nanosegundos y el otro se demora 2 nanosegundos, entonces vamos a tener que diseñar nuestro sistema con una señal de reloj que, que no transcurra entre uno y otro más de los 2 nanosegundos, ¿ya? Incluso 2 nanosegundos estaría muy por encima, o sea, habría que darle un margen todavía de seguridad a la señal de reloj para que estar seguro que todos los flip-flops se hayan estabilizado, ¿ya? Ok, entonces aquí hay entonces un circuito integrado que tiene flip-flops que dice que el retardo de propagación entonces son de 4 nanosegundos, ¿ya? De la familia CMOS. Entonces la familia CMOS, que ustedes probablemente no lo han visto todavía, significa Complementary MOSFET, dispositivo de MOSFETs o de MOS complementarios, ¿ya? MOS es una tecnología ya de óxido de metal y es la tecnología moderna. En el fondo, todos los celulares de hoy día, los computadores y toda la electrónica moderna utiliza tecnología CMOS, ¿ya? Que por un lado es más compacta, ya que la otra tecnología que había anteriormente que se llamaba TTL, pero la familia TTL era más rápida, ya, pero era más voluminosa. La familia CMOS era un poquito, en ese tiempo era un poquito más lenta, ya, pero era más compacta, por lo tanto también era más económica. Luego, con el tiempo, CMOS fue ganando velocidad y al final ya no había sentido para mantener la familia TTL, porque ya era más voluminosa y además que era similar velocidad que la CMOS. Y así que TTL quedó obsoleto y se utilizó CMOS y de ahí se fue mejorando la velocidad de CMOS continuamente. Así que ahora lo que vale es CMOS, básicamente, ¿ya? Pero cuando hablamos de familias de dispositivos, lo que estamos hablando son de dos tecnologías para implementar estas compuertas lógicas. O sea, tanto con la familia TTL como con la familia CMOS, en ambos casos teníamos compuertas AND, compuertas OR, compuertas de lo que sea, ¿ya? O flip-flops, qué sé yo. Solo que unas eran más lentas, otras eran más rápidas, unas eran más caras, otras eran más lentas, unas consumían más corriente, las otras consumían menos, eran más eficientes energéticamente, etcétera, ¿ya? Pero a nivel lógico eran compuertas lógicas nomás, así como las que hemos visto hasta ahora. Y como les digo, hoy en día entonces prevalece CMOS, de todas maneras. Ya. Entonces, aquí tenemos ahora otra especificación de retardo de propagación es el tiempo requerido por una entrada asíncrona. Ya tenemos entonces lo que se demora en las entradas síncronas, pero también tenemos lo que se demora en las entradas asíncronas. Ya aquí estamos aplicando un preset y vamos a tener un tiempo también de retardo cuando aplicamos la entrada asíncrona, ¿ya? O un clear, lo mismo. Y entonces las entradas asíncronas en general se demoran un poquito más que las entradas síncronas, ¿ya? Así que también hay que considerar eso. Ya. Después tenemos otros tiempos. ¿Ya? Estos son en realidad aspectos técnicos ya de la implementación de los circuitos lógicos, circuitos digitales. Ya como que salimos un poco de la teoría, sino que estamos yendo como a la práctica de los circuitos integrados. Esto, si bien hoy en día ya no se diseña con eh, pastillas así como circuitos integrados que se ponen en un protoboard y se conectan los cables, ya no se hace eso. Se diseña en alto nivel, que en el fondo definir la descripción, uno describe cómo se tiene que comportar el sistema, ya sea los flip-flops o las compuertas lógicas, o define la funcionalidad, ya hace como una descripción del sistema, cómo se tiene que comportar. Y eso finalmente con métodos que vamos a mencionar más adelante,
se sintetiza en un circuito, ¿ya? En un circuito pequeñito, de forma automática. Eso lo hace un sistema asistido por computador. Pero no obstante, ese sistema que se sintetizó con esta descripción que nosotros le dimos, igual va a tener el problema de los retardos, ¿ya? Y los tiempos de establecimiento que vamos a ver ahora, ¿ya? O sea, esto que estamos viendo de los retardos de propagación, etcétera, también existen en la era moderna y también es algo que los diseñadores tienen que considerar. Por lo tanto, no es que como ya no esta tecnología hacemos, qué sé yo, el diseño con protobuffer ya esté obsoleto, esto ya no existe, esto sigue existiendo. Bueno, tiempo de establecimiento, entonces, setup time, y tiempo de mantenimiento, el hold time. Son los tiempos requeridos antes y después de la transición de reloj en que los datos deben estar presentes para que sea una temporización de reloj confiable en el flip-flop. ¿Qué nos referimos con esto? De que si yo entonces agrego una señal de entrada D, ¿ya? Aquí tenemos la entrada, aquí tenemos el clock, ¿ya? Entonces yo no puedo, ustedes se imaginarán, agregar un cambio en la entrada D al mismo tiempo que estoy generando el flanco de subida en clock, ¿ya? No puede ser simultáneo, porque estarían compitiendo internamente en el flip-flop, por ejemplo, quién llega primero a los distintos componentes, si la señal D o la señal de reloj, ¿ya? Entonces, como se genera esta condición de carrera, ¿ya? Eso es peligroso porque quizás hay un flip-flop que por construcción haga que la línea D sea más rápida que la señal de clock. Por lo tanto, si la línea D pasó primero, se va a reconocer en este caso como que en este ejemplo la línea D es un 1 en el momento que se hace la transición, mientras que si la señal en la fabricación de otro componente, la señal de clock es más rápida que la línea D internamente en el flip-flop, entonces se genera el clock primero que el D, por lo tanto va a interpretar como que la línea D es un 0, no un 1, ¿ya? Dependiendo entonces de dónde mire. Por lo tanto, para que no se genere esa condición de carrera de qué señal llega primero a la entrada, el fabricante establece que la señal de entrada tiene que estar un cierto periodo antes de que se genere el flanco de subida, ¿ya? Un cierto periodo que se tiene que respetar, ¿ya? Así, por ejemplo, un nanosegundo. Usted va a generar una señal de entrada, entonces tiene que estar por lo menos un nanosegundo antes de que aparezca la señal de reloj. ¿Qué pasa si no se cumple ese tiempo de setup, ya, de establecimiento? Entonces el fabricante no asegura de que esa señal se interprete correctamente, ¿ya? Si uno no respeta el setup time, ¿ya? O sea, si la señal de entrada que uno ingresa está muy cerquita de la transición, entonces podría ser que el flip-flop interprete eso como un 0 o lo interprete como un 1 si es que tenemos una señal, por ejemplo, ahí cuadrada o cambiante. Por lo tanto, para calcular cuál va a ser finalmente la señal de reloj máximo que le vamos a aplicar a nuestro sistema digital, tenemos también que considerar eso. Tenemos que considerar cuál es ese tiempo muerto, por así decirlo, ya, antes de que tenemos que respetar en la señal de entrada, antes de que se genere la transición. Naturalmente, en los sistemas digitales nosotros queremos que anden lo más rápido posible, ¿ya? Mientras más megahertz o gigahertz hoy en día, entonces más rápido, mayor procesamiento, etcétera, ¿ya? Pero estos son limitaciones de la fabricación de los dispositivos que no podemos evitar, ¿ya? Es parte de la electrónica, de la física, de los semiconductores que generan esos retardos. Ok, entonces el setup time es el tiempo que hay que respetar antes de que se genere el clock, ¿ya? Y el hold time, ¿ya? Es el tiempo que tenemos que respetar después, ¿ya? Que se genere entonces el clock, ¿ya? En el caso del hold time es similar. Se genera la señal entonces de clock y tenemos que respetar este tiempo muerto después. ¿Para qué? Para que la señal de salida, en este caso el Q, se estabilice, ¿ya? Y una vez que se estabilice, recordemos que ¿cómo se llama? Flancos de subida, la salida Q se retiene, queda retenida entonces por el flip-flop. Entonces, para que quede bien retenida, por así decirlo, la señal de entrada D tiene que estar mantenida un cierto tiempo, incluso después de que se genere el flanco de subida, ¿ya? Se tiene que retener, eso es el hold time. Entonces, setup time es el tiempo antes que tenemos que tener para que la entrada del flip-flop esté estabilizada antes del flanco,
y el hold time es el tiempo después que tenemos que mantener para que la salida esté estabilizada. ¿Ya? Eso es, entonces, las diferencias. Bueno, y el setup es un T sub S y el hold time es un T sub H, ¿ya? Por si acaso. Ok, entonces tenemos que ver la hora. A ver, me dan un segundito. Ya, entonces nos quedan 10 minutos para terminar. Entonces, otra característica de operación de los flip-flops dice, incluye máxima frecuencia de reloj, mínimo ancho de pulso. Ya, o sea, un pulso no puede ser infinitamente pequeño, tiene que tener un cierto ancho. Disipación de potencia también, hay circuitos integrados que consumen más energía que otros. En realidad estos son de nuevo aspectos de implementación, ¿ya? Como este es un curso teórico, en realidad esto no tiene mucha importancia para nosotros ahora, ¿ya? Entonces, una comparación útil entre familias lógicas es el producto velocidad-potencia. En este caso, el producto velocidad-potencia era porque también en los años 80 se tenía la familia TTL, se tenía la familia CMOS. Ambos tenían compuertas lógicas, ¿ya? A nivel lógico eran equivalentes, pero a nivel físico de implementación, como les decía, unos eran más rápidos que otros, el otro era más veloz que el primero. Entonces, al final habían subfamilias de la familia TTL, habían subfamilias, unas que eran más rápidas, otras que eran más eficientes, etcétera. Entonces, un diseñador, de repente, para alguna aplicación en particular, por ejemplo, un dispositivo que funcionaba con baterías, ¿ya? Quería que el consumo de energía fuese menor. Otro que quizás quería más potencia de velocidad, entonces priorizaba la velocidad. Pero con toda esta subfamilia se necesitaba como una métrica objetiva para determinar, bueno, cuál era mejor que el otro, en general, ¿ya? Entonces no hallaron nada mejor que multiplicar la métrica de velocidad con la métrica de potencia, y el resultado de ese producto velocidad-potencia, entonces a uno le puede decir más o menos si este dispositivo, esta familia era, no sé, era más conveniente que esta otra. Un poco esa es a eso se refiere entonces una comparación útil entre familias lógicas, este producto velocidad-potencia. En realidad esos eran los dos aspectos que más interesaban, la velocidad y la potencia, el consumo energético. Así que, bueno, velocidad en este caso es en milisegundos o en nanosegundos, mejor dicho, y potencia es en miliwatts, ¿ya? Son dos métricas totalmente independientes que no tienen que ver una con la otra, ¿ya? Pero como se está tratando de fusionar estas dos métricas en una sola métrica, que de alguna forma nos dé como un indicador global, entonces nos va a salir una unidad que es en realidad potencia por tiempo. Ya en realidad no tiene sentido aquí simplificar o eliminar las unidades, ¿ya? Simplemente la unidad es algo así como nanosegundo por miliwatt, ¿ya? Nada más que. Menciono eso porque el watt al final es joule partido por tiempo, entonces no vayan a simplificar el tiempo de los nanosegundos con el tiempo de los watts y les van a dar en joule. No tiene sentido mucho esto ya. En realidad son dos métricas que no tienen que ver una con la otra, simplemente para que el diseñador tome una decisión, ah, ya, esta familia es mejor que esta otra, ¿no? Así en general. Bueno, dice, ¿cuál es el producto velocidad-potencia para el circuito integrado que vemos acá? Usar los datos de la tabla 9.5 para determinar la respuesta. La tabla 9.5, eso estaba en el libro, ¿ya? En el libro, en el Floyd, aparece una tablita. Yo creo que la había agregado, pero bueno, en fin. Aparece una tabla con la descripción de los circuitos integrados y aparece esto. Entonces ahí uno ve que el retardo de propagación promedio es de 4,6 nanosegundos y la potencia de disipación en reposo es de 1,1 miliwatt. Por lo tanto, el producto de velocidad es, ya aquí dice picojoule, ya yo estoy en desacuerdo, eso era una diapositiva antigua. Esto no tiene sentido hablar de joule porque no estamos hablando de energía, sino que podemos hablar de nanosegundo ¿cómo se llama? Eh, Nanosegundo por miliwatt, si quieres. Ahí. En las unidades entonces se mantienen las dos unidades por separado, ¿ya? Porque en realidad no tiene sentido mezclarlas en joule. Bueno, no nos interesa saber la energía, no tiene que ver con ello. Ya. Entonces, ahí volvemos. Entonces, lo que sí interesa es que el número, el factor es 5, ¿ya? Entonces, si vemos otra familia y la otra familia, por ejemplo, es un poquito más rápida y nos da un valor de 3, ya nanosegundos, pero la disipación de potencia es 10, entonces 3 por 10 nos va a dar 30, ¿ya?
Entonces ahí nos va a dar que el producto velocidad-potencia nos da 30 nanosegundos por miliwatt. Entonces 30, bueno, es mucho mayor que 5, entonces el de 5 nos conviene más, ¿ya? Porque es más. Aquí lo que interesa es que sea el número más bajito. Ya, eso. Ya. Entonces, algunas aplicaciones, como vemos acá, podemos entonces, bueno, almacenamiento temporal de datos, ya, o el flip-flop o el latch tipo D es precisamente para eso. División de frecuencia, ya, si nosotros concatenamos una salida Q, ya, y se la conectamos, la salida Q a la entrada de un flip-flop siguiente, ¿ya? Pues aquí tenemos una entrada D, y el Q después se los ingresamos al D, etc. Podemos hacer así una división de frecuencias, ¿ya? En este caso, lo que estamos observando no es eso, sino que tenemos 4 flip-flop D y todas las clock, las señales de reloj están conectadas entre sí, cosa que cuando se genere una señal de reloj, eso estén los 4 sincronizados y generen su cambio de estado simultáneamente. Las entradas son todas independientes, están en paralelo, ¿ya? Las entradas D, y las salidas también están en paralelo. Así que esto es básicamente una forma de almacenar 4 bits, ¿ya? Y se almacenan en los registros, en este caso podemos hablar de registros, una vez que nosotros generamos una señal de reloj, ¿ya? Y si queremos resetear o borrar el registro todo simultáneamente, podemos conectar aquí dice reset, pero en realidad es el clear, recordemos. Los clear podemos conectarlos todos juntos también, entonces aplicamos una señal de clear en bajo, recordemos, y se borra todos los registros al mismo tiempo. Aquí está lo de la división de frecuencia. Bueno, aquí aparece un J y un K conectados constantemente hacia arriba, ¿ya? Así que estamos en modo de basculación. Recordemos, el modo de basculación también se podía hacer con el flip-flop tipo D. En fin, tenemos modo de basculación aquí, modo de basculación acá, y la frecuencia de entrada del reloj, ¿ya? Entonces termina saliendo la señal Q, y la señal Q es el reloj del flip-flop siguiente, ¿ya? Por lo tanto, de esta forma podemos hacer que entonces la frecuencia sea cada vez la mitad, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener, en este caso, QA va a ser la mitad de la frecuencia de entrada FI, ¿ya? ¿Por qué? Porque la frecuencia, o sea, aquí lo que va a hacer que el sistema se actualice van a ser los flancos de subida, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, ya en QA vamos a tener la frecuencia a la mitad. Y esta frecuencia a la mitad, a su vez, ingresa en el clock del flip-flop 2, y esto a su vez también va a generar una frecuencia a la mitad, ¿ya? Por lo tanto, con estos dos flip-flops estamos dividiendo la frecuencia a 4, ¿ya? Un flip-flop entonces dividirá Fin por 2 flip-flops dividirán por 4 y así sucesivamente, ¿ya? Así que podemos tener una frecuencia súper alta, no sé, 1 MHz, y tener a la salida, con tantos flip-flops como queramos en cascada, una frecuencia que va a ser tantas veces el potencia de 2, entonces la frecuencia menor, ¿ya? Ok, aquí hay un ejemplo. Entonces fin, tenemos esa señal. Esto sería QA, ¿ya? QA aquí no está dibujado, pero es QA. Entonces la frecuencia ya es la mitad, ¿ya? Si se fijan solamente en el flanco de subida, se genera aquí un flanco de subida, aquí tenemos otro flanco de subida. Entonces, como tenemos basculación, en esos flancos son donde se genera la basculación, ¿ya? Y es por eso que entonces nos aparece que un periodo ahora ocupa 2 periodos de la señal original, ¿vale? Y lo mismo entonces se replica con la señal de abajo. Un periodo de acá pasa a ser un semiperiodo de la de abajo, entonces un periodo de acá son 2 periodos de lo de arriba. Y así es como se va dividiendo la frecuencia entonces cada vez más. Ok, y ahí terminamos entonces el tema de hoy día. Vimos lo que era Latch, ¿ya? Un circuito digital biestable usado para almacenar un bit, ¿ya? Esa es una de las tantas aplicaciones, pero en general es para almacenar un estado, ¿ya? Biestable entonces que tiene 2 estados estables. Latch y los flip-flops son biestables. Multivibradores en realidad porque, bueno, pueden cambiar constantemente entre un estado y el otro, ¿ya? Pero en realidad lo que nos interesa es que son biestables. Reloj, ya, es una entrada de disparo de un flip-flop. Ya, esta señal de reloj en realidad es más extenso que los flip-flops, pero todos los sistemas que necesitan ser sincrónicos, o sea, que cambien sus estados al mismo instante, vamos a necesitar una señal de reloj en los sistemas digitales, ¿ya? Y el flip-flop tipo D, entonces el tipo de biestable en que la salida asume el estado de entrada D, ¿ya? En el flanco de disparo
en un pulso reloj. ¿Ya? Si es por flanco positivo, en el flanco positivo la salida Q va a adoptar la entrada D y eso es todo. JK entonces es un tipo de flip-flop que puede operar en los modos set y reset. ¿Ya? O sea, en el fondo es la extensión del latch SR, solamente que ahora a flip-flop con el estado adicional que es el basculación, ¿ya? Que tiene el JK y que no lo tiene el latch SR, la basculación. Retardo de propagación, entonces el intervalo de tiempo requerido desde que una señal de entrada ha sido aplicada y se observa un resultado de cambio a la salida, ¿ya? En el fondo el retardo de propagación no es una obligación del usuario, sino que es lo que realmente el dispositivo se demora en generar un cambio a la salida, ¿ya? Es lo que nosotros empíricamente podemos medir del dispositivo, ¿ya? Mientras que el tiempo de establecimiento y el tiempo del mantenimiento es un tiempo que tiene que respetar el usuario, ¿ya? Es un tiempo un tiempo muerto, por así decirlo, que el usuario tiene que respetar para que el dispositivo funcione correctamente, ¿ya? Así que hay una diferencia conceptual entre estos dos. Uno es lo que podemos medir y lo otro es lo que el fabricante nos sugiere para respetar tanto la señal de entrada y el clock y la señal de salida en el caso del tiempo de mantenimiento. Entonces, el primero, tiempo de establecimiento, el intervalo de tiempo mínimo entre los niveles lógicos que deben mantenerse constantes en la entrada antes de que llegue el flanco de disparo, o sea, la señal de entrada antes del flanco, ¿ya? Y el mantenimiento es la señal de entrada después del flanco, ¿ya? Lo mismo, pero después del flanco. Y temporizador, bueno, en alguna parte del libro se menciona lo que es un temporizador, aquí en las diapositivas no lo mencionamos, pero bueno, es un circuito que se puede utilizar como un monoestablo o un oscilador. Ya el famoso 555 es un circuito integrado que se puede configurar para que genere distintos tipos de señales temporizadas. Ya. Eso lo vamos a ver en otro momento, ahora no va mucho al caso. Así que eso, con eso terminamos entonces la clase de hoy día y el tema 7. Y como les decía a sus compañeros al principio, aquí está el programa. Entonces nosotros aquí terminamos, ustedes lo ven en la aula virtual también. Estamos en la 20ª clase, 27 de octubre. Tema 7 terminó hoy día, entonces lo que nos queda sería el jueves. Ya empezamos con el análisis secuencial o análisis de sistemas secuenciales. Ya lo vemos el jueves y recordar que la otra semana no hay clases. ¿Ya? La otra semana no hay clases, menos evaluaciones naturalmente, por disposición de la escuela y por el acuerdo de los estudiantes con las escuelas. Así que tenemos esta semanita libre, profesores y alumnos la próxima semana, por lo tanto seguimos con el tema secuencial en 2 semanas más, ya que sería el 10 de noviembre. ¿Ya? Así que la primera semana de noviembre no hay clases, así que para que no se vayan a despertar, levantar temprano a la clase de sistemas digitales que no va a haber. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna consulta, algún comentario. Si es que no, entonces los libero. Muchas gracias por participar y nos estamos viendo entonces el jueves. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Cuídense, adiós. Chao, profe.